Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade. Yo estoy acá en Dubái y allá en Madrid está Juan José Sánchez Oro. Es reconocido periodista, autor de varios libros. Uno que he estado leyendo últimamente que es sobre los objetos fuera de la cronología, ¿no? Los- Bueno, pero ya hablaremos sobre eso en otra ocasión. Hoy he convocado a Juan José para conversar sobre la secta de los QAnon. Saludos, Juan José, bienvenido. hola, ¿qué tal estás? Un placer. Bueno, con todo esto del asalto al Capitolio en Estados Unidos, este grupo de los QAnon ha venido a tomar cierta prominencia en las discusiones públicas y no se sabe bien quiénes son. Entonces, me gustaría que me arrojara cierta luz. ¿De dónde viene este grupo y qué es lo que cree? Bueno, a ver, todo esto comienza en el año 2017 a través de un foro que, bueno, es un foro muy variopinto, un foro de internet, donde aparece un usuario que de forma anónima se identifica con la letra Q. Y entonces, a partir de ahí es como se ha creado un poco esta expresión de QAnon, ¿no? Combinando la idea del anonimato con la letra Q. Este usuario se presenta al público en esta cuenta como una especie de alto funcionario dentro de la administración de Estados Unidos que tendría un rango que le permitiría tener también a su vez como unas credenciales para poder acceder a todo lo que serían los documentos más confidenciales de la administración estadounidense. Y además de tener esta especie de salvoconducto para poder penetrar en todos los secretos del Estado, tiene también otra particularidad, todo esto es lo que él dice, evidentemente, ¿no? Pero tiene otra particularidad y es que parece ser que tendría una relación muy estrecha con el presidente Trump, porque ya estamos en la etapa de la presidencia de Donald Trump, y parece como que está en el gabinete secreto, en el gabinete más íntimo, en la sala de máquinas de la Casa Blanca y donde se decide pues, realmente toda la estrategia política del presidente. Entonces, a partir de ahí, él empieza a comentar cómo que hay una agenda pública de Donald Trump, pero también hay una agenda secreta, una agenda oculta. Y dentro de esa agenda oculta, él lo que va haciendo en esta red es ir soltando lo que denomina como migajas o gotitas, que son pequeños mensajes de información donde se va a ir desgranando toda esta estrategia secreta de Donald Trump. ¿Qué más o menos cuáles serían un poco los grandes, a grandes rasgos, qué es lo que presenta, ¿no? Un poco cuál es Hmm, su teoría? Bueno, pues básicamente, aunque luego si quieres ya entramos un poco más en detalle, pero básicamente lo que hay cosas que coinciden con lo que sabemos que ha ido defendiendo Donald Trump y cosas que son de su cosecha propia. Podríamos decir que él lo que defiende es que hay un estado profundo, el famoso Deep State, un estado profundo en la administración, es decir, tenemos el estado visible en Estados Unidos, el estado federal, con sus diferentes administraciones, pero luego hay un estado profundo que es el que realmente está moviendo los hilos entre bambalinas. Y ese estado profundo, que es el que realmente es el que conduce la política del país, está copado fundamentalmente por las élites de Estados Unidos, fundamentalmente dentro de esas élites serían los demócratas, aunque también habla de republicanos, de millonarios, de determinados colectivos, vamos a decir así, alternativos, determinados grupos también culturales, habla mucho, por ejemplo, de Hollywood, de determinados actores, es decir, la hmm, cara visible. Y luego hay una derivada más extravagante, porque esto del estado profundo, bueno, puede tener cierto sentido, luego podemos entrar en ello, porque todas las administraciones, en una democracia con partidos, evidentemente luego cada cual puede tener sus partidarios dentro de la hmm, administración que no se van al cambio de gobierno. hmm, Pero bueno, él lo lleva a un punto en el que realmente este Estado profundo trabajaría como una auténtica organización solidaria entre sí y ya la extravagancia llega cuando se mezcla con que estas élites que están dominando de una manera secreta Estados Unidos, pues tienen determinados gustos o determinadas prácticas como la pedofilia, el satanismo y su interés es conducir a Estados Unidos lejos de lo que fueron los ideales de los padres fundadores en la Constitución y llevar al país al comunismo. Más o menos es esto, es decir, cada vez a una restricción mayor de las libertades, a un control, a una ruptura con el liberalismo, tanto el liberalismo individual como el liberalismo económico, y finalmente imponer un régimen de opresión que lo identifican con el comunismo hasta el punto que, bueno, en las últimas elecciones hemos visto como a Biden se le calificaba como de izquierdista, marxista y comunista por parte de Trump y de los partidarios de él.
Vaya, entonces veo que esto es como un gran revoltijo de muchas cosas puestas juntas y ahí se ve lo que sale. ¿Cómo se comunica este supuesto Q con la gente? Es Bueno, decir, pues él se comunica. ¿cómo da a conocer su mensaje? ¿Sale en televisión, en internet? Porque yo nunca lo he visto en televisión ni he leído ningún periódico donde salga su foto. Y claro, si es Anon, es anónimo, pero entonces, ¿cómo le llega a sus seguidores lo que él dice? Pues él empezó de una manera muy sencilla con esta cuenta de usuario, creando cierta expectativa en este foro, que es un foro que es, nosotros aquí en España tenemos algo parecido que se llama Foro Coches, y es un foro donde se junta de todo, desde hilos muy, bueno, pues normales, donde se pueden ir creando determinados debates o desarrollando determinadas temáticas, hasta hilos que realmente pues son de tipo conspirativo. Y entonces él empezó con esta cuenta de usuario, al principio, como siempre, tuvo que ganarse la credibilidad de la gente, de los otros usuarios del foro. Y lo que hizo fue empezar a soltar determinadas pistas para tratar de justificar o de argumentar o de fundamentar su supuesto conocimiento privilegiado de toda esa agenda oculta de Trump. Y, por ejemplo, una de las cosas que hizo al principio fue presentar una foto desde el interior de un avión que muchos creyeron que era el avión oficial del presidente de los Estados Unidos, el Air Force One, y que se veía la ventanilla sobrevolando unas islas de Asia. Y justamente había coincidido que unas semanas antes o algo así, Trump había estado haciendo un viaje presidencial, también un viaje diplomático por esa zona de Asia. Entonces, a partir de estas pequeñas cosas, y a partir sobre todo de que él va desplegando unas ideas para las cuales ya hay un caldo de cultivo que las va a coger de una manera muy receptiva, ¿no? Y él, por ejemplo, una de las cosas que dice que va a ocurrir con esa agenda oculta, porque claro, hemos estado hablando la visión que él tiene de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, pero él lo que actúa es como una especie de portavoz no oficial, portavoz en la sombra, de garganta profunda, donde está desgranando cuáles van a ser las intenciones verdaderas que tiene Trump para revertir ese orden de cosas en los Estados Unidos, esa especie de dictadura en la sombra y esos planes maquiavélicos que tienen los que están gestionando el Estado profundo. Y en esas líneas, una de las cosas que siempre va a ir anunciando Quanon es que va a haber una serie de redadas donde esta élite oculta que controla la situación poco a poco va a ir cayendo. Y dentro de los que serían los líderes más visibles de esa élite o más icónicos de esa élite oscura, estarían, por supuesto, pues, por ejemplo, los Clinton, ¿no? Hmm. y otras personas de su gabinete. Entonces, progresivamente va anunciando redadas, progresivamente va anunciando que se van a adoptar determinadas medidas para acabar con la pedofilia, para la protección de la infancia, para revertir todos esos planes ocultos que estamos comentando. Y como digo, eso es lo que va a hacer que muchos realmente consideren que eso es cierto. Tampoco necesito mucho más porque él en ningún momento se ha identificado. Y hay un efecto luego interesante, que es lo que suele ocurrir también con esta especie de oráculos que hablan, no se sabe muy bien de dónde, Hmm. y es que suele haber gente alrededor que se va sumando como si fueran portavoces o mensajeros, o que también tienen una especie de relación privilegiada con esta fuente oculta, ¿no? Y eso es lo que ocurrió también. Hubo una serie luego ya de youtubers, de personas que decían que más o menos conocían a Quanon o que Quanon les había hecho llegar determinado mensaje y ya hay un efecto multiplicador. Y Hasta el punto. estas primeras pistas que Quanon fue soltando para ganar su credibilidad, ¿se necesitaba tener un acceso especial para tener esa evidencia o cualquier ciudadano podría tener acceso a esa información? O sea, porque tú me dices, bueno, se ganó la credibilidad y mucha gente obviamente quedó cautiva, pero digamos que sí tenía las credenciales para eso en un foro o tú y yo podemos hacer algo como eso. Él utiliza fuentes abiertas y luego lo que utiliza es, lo que utiliza sobre todo es la receptividad que tiene la gente, porque él ha ido haciendo, como digo, una serie de profecías de que en tal fecha se iba a producir una redada, de que tal fecha iba a ocurrir, se iba a promulgar determinada ley, de que en tal fecha iba a ocurrir un determinado incidente, y llegaba la fecha y falla la profecía. Pero él lo que hacía era, bueno, pues sobrellevar un poco, escamotear un poco esa situación Mm. buscando algún tipo de excusa, ¿no? Sí, bueno, Eso lo es que lo llaman la interesante. disonancia cognitiva, que siempre se ha llamado cuando las profecías fallan. Exacto, ¿no? Es un poco ahí apelar a Festinger, ¿no? Pues Sí. entonces lo mismo. Entonces, efectivamente, él aprovecha eso, esa capacidad que tiene, esa agilidad para intentar darle la vuelta a las cosas, y lo que va consiguiendo es precisamente reforzando la creencia de sus seguidores, ¿no? Y además, él siempre ha estado comentando que
y luego en esto, como digo, iba un poco acompasado de lo que decía también Donald Trump. Él ha estado siempre diciendo que el enemigo era muy poderoso, que realmente el plan iba a seguir adelante, que a veces había alguien bueno, que por supuesto el Estado profundo estaba poniendo palos en las ruedas en todo lo que intentaba llevar a cabo Donald Trump, pero que finalmente se iba a conseguir y que el plan seguía adelante, que cosas que parecían que eran reveses, eran o tropiezos, realmente eran como giros de guión para mejorar el plan secreto de Trump. Entonces, una manera de revertir un fracaso, ¿no? De algo que realmente no iba a ninguna parte, pues apelar a una especie de intencionalidad, que eso también es muy típico, ¿no? Del pensamiento conspiranoico, ¿no? Es cuando tú, como todo le das sentido y tratas de devolver los fracasos éxitos, pues al final haces como que el que está detrás es más inteligente de lo que es, porque realmente a lo mejor lo que ha hecho ha sido fracasar, o sea, se ha equivocado. Pero tú dices que, tú al final dices, no, 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 ojo, aquí no ha habido un error. Aquí lo que hay es que esto es un gesto astuto. Aquí hay mucha Claro. astucia, porque O está decir, o que lo fracasando. hemos interpretado mal, que nos dio el mensaje, pero nosotros no lo interpretamos correctamente, que es lo que siempre se ha dicho con las profecías fallidas desde el Apocalipsis, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, aquí ha habido mucho de eso, ha habido mucha retórica de ese tipo para Hmm. escamotear situaciones y poco a poco, sobre todo, ha habido luego una red de apoyo, como digo, muy amplia, hasta el punto de que estamos hablando, yo no recuerdo, pero estamos hablando de más de 10.000 grupos en Internet de resonancia que tendrían que ver, estarían vinculados a QAnon en el sentido de que ahí se van hablando, se van desgranando, se va haciendo un poco exégesis de los mensajes de QAnon y eso va creando también una serie de vínculos afectivos, emocionales entre todos los participantes, que al final lo difícil, digamos, no es dejar de creer en QAnon, es que es como en un pensamiento sectario, ¿no? Cuando ya estás dentro de una secta, lo difícil es romper con ese estilo de vida. Ya no Hmm. es abandonar tu creencia, ¿no? Sino abandonar todos los vínculos sociales que te ha creado esa creencia. Eso es lo complicado, ¿no? Claro. Bueno, entonces, una primera conclusión a la que podemos llegar es que no necesariamente este QAnon tiene acceso a esos secretos que él supuestamente revela, porque como dices tú, son fuentes abiertas, sino que, digamos, su truco ha sido en envolverlas en un lenguaje críptico para hacer creer que en realidad procede de un mensaje oculto, pero que en realidad no es así. Ahora, hay una cosa que sí me llama la atención, Juanjo, que es cómo mantiene este hombre el anonimato, porque si hay un punto que sí le podemos conceder a los conspiranoicos, es que en esta era de la información es muy difícil mantener el anonimato. Todas las computadoras tienen una IP que te dicen dónde estás. Y bueno, quizás tú y yo no tengamos acceso a eso, pero cualquier jefe del FBI o allá en España de la agencia de espionaje seguramente puede codificar, ok, este mensaje que se emitió tal día al nombre de QAnon viene del estado de Ohio, por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, seguramente tú conoces, estás al tanto de toda esta migración que hay de WhatsApp a Telegram, precisamente por eso, porque WhatsApp sabe dónde estás y esos datos se manejan. Entonces, cada vez es más difícil mantener el anonimato. Y claro, aquí yo me pregunto, ¿cómo ha hecho este hombre o esta persona? Porque ni siquiera sabemos qué es lo que es para mantener el anonimato. Porque, Yo, sí, adelante. no, te digo, técnicamente no sé exactamente qué es lo que ha podido hacer, tampoco sé hasta qué punto ha habido interés por sacar, por descubrir quién está detrás. La sospecha principal de quién está detrás son los administradores del foro, porque ahora QAnon guarda silencio. Es decir, la cuenta de QAnon desaparece. Bueno, hay varios procesos. Primero está en un foro, que es un foro, como te digo, que es donde aparece esa cuenta, administrado por varias personas. Ese foro luego va a ser cerrado y se migra a un foro alternativo. En ese foro alternativo va a seguir durante bastante tiempo hasta justamente el momento en el que se celebran las elecciones en Estados Unidos y se produce el escrutinio. Y ese mismo día los administradores del foro dicen que lo van a cerrar, que abandonan, que se quieren dedicar a otras cosas, que quieren volver con la familia, dan diferentes excusas a diferentes medios eh, y resulta que en el momento en el que se cierra ese foro, desaparece Q. De hecho, el propio día de las elecciones, que además muchos de los seguidores lo esperaban pues con gran pasión a ver qué es lo que iba a hacer, con todo lo que se había creado ya por parte de Donald Trump, de que se estaban asistiendo a unos comicios fraudulentos, pues estaban esperando un poco también que el oráculo hablara, que a ver qué iba a ocurrir, si iba a haber un golpe de mano de Trump, si iba a ganar en última instancia las elecciones, como estuvo muy reñido el escrutinio. Pero lo cierto es que justamente el día que se está haciendo el recuento electoral, Q calla.
Y los días siguientes, que sigue habiendo la disputa de los últimos estados, a ver qué es lo que ocurre, si gana Trump o gana Biden, sigue callado, hasta hoy sigue callado. La cuenta ha desaparecido y no se sabe nada. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pensar que realmente quienes estaban detrás eran los propios administradores Pero tú hablas en del foro. plural, o sea, es Sí, hay, probable hay que esto sea varios. o sea, que no, QAnon puede ser más de una persona. En principio, sí, a ver, aquí ya, como te digo, luego hay un efecto de imitación. Tenemos, por un lado, la cuenta original que aparece en este foro. Ese foro, en principio, como tú muy bien señalas, los propios administradores informáticos, ¿no?, del foro deberían saber quién es, porque tú cuando generas un foro, yo tengo conocimientos de informática, cuando tú generas un foro, como tú dices, puedes rastrear perfectamente las IPs, hay diferentes sistemas de que se validan internamente, aunque el público no lo vea, pero el propio dueño de lo que es el código y la aplicación del foro puede leer ese tipo de información precisamente porque es una garantía para proteger tu propio software de un ataque, ¿no? Entonces, ellos perfectamente podrían haber rastreado y tener datos de QAnon. Como digo, al final, la cuenta va acompañándoles a ellos. Estas personas tienen ese primer foro, hay una división entre los dueños, uno se aleja, se retira del asunto y otro funda el nuevo foro y con él se va QAnon. Y hasta esa fecha en la que, acabado el foro, acaba QAnon. A partir de ahí surgen teorías de cuál es el silencio, bueno, teorías, especulaciones entre los seguidores. Muchos empiezan a entender que quizás han sido engañados, que esto no responde a nada. Otros, en cambio, empiezan a justificar como que realmente le están persiguiendo, que realmente el Estado profundo está un poco yendo a por él, acorralándolo y cosas por el estilo. Otros creen que han visto la cuenta, el password de QAnon, lo han visto subastándose en la Deep Web, o sea, se llega hasta ese punto por $1 millón. Y luego hay también determinados blogueros, determinados youtubers que, como digo, parece como que tienen algún tipo de contacto con QAnon y entonces van transmitiendo determinados mensajes, pero que Mm, evidentemente no sabemos si responde a esa cuenta o no. Como digo, al final hay múltiples actores claro, que de alguna forma se presumen de tener conocimiento o trato con QAnon, pero claro. es indemostrable. Y Sí, luego, esto, bueno, una cosa antes de que se me olvide, importante, que ¿por qué ganó también prestigio QAnon? Porque la gente del gabinete y el propio presidente Trump retuiteaban sus mensajes. Entonces, claro, entonces eso era como un respaldo mm, también de que, oye, lo que está diciendo QAnon a lo mejor no es tan descabellado. mm, A lo mejor sí que es cierto que, porque si, o por lo menos, aunque no sea cierto, está en sintonía con Trump, en sintonía de pensamiento. Y eso ya es importante, ¿no? Por eso luego en los propios mítines de Trump empezó a ir a gente con camisetas, bueno, como tú tienes en el fondo sí, claro, el tipo. puesto, ¿no? Mm, Exactamente, con camisetas, con pancartas, con textos. Hubo todo un merchandising de Q con que iban mezclándose con los eslóganes que ha estado utilizando Trump, con el MAGA, con el drenar el pantano, todo ese tipo de consignas las han ido incorporando dentro de lo que podríamos hablar ya un auténtico universo QAnon, que como digo ya ha creado una comunidad. Y cuando ya creas una comunidad, ya hay diferentes polos que están reforzando los contenidos de esa comunidad y los lazos de esa comunidad. claro, o sea, esto es como una bola de nieve, ha ido creciendo, creciendo, creciendo y ya está fuera de control. Te pregunto una cosa, ¿QAnon ha cometido alguna acción ilegal? Es decir, lo que ha hecho QAnon, quien quiera que sea, ¿eso está penado en las leyes de Estados Unidos? Pues no lo conozco, no creo. A ver, él lo único que ha hecho ha sido lanzar mensajes dentro de lo que sería la red. Entonces, yo no sé hasta qué punto esos mensajes, porque él simplemente daba información de cosas que se iban a hacer, hacía denuncias, como digo, de determinadas prácticas o de determinadas personas, como ya digo, pues te hablo de los más conocidos, ¿no? Pues Hillary Clinton, también algunas personas del gabinete también de Clinton, como Podesta, pero lo que sé que ha ocurrido es que digamos que él directamente no ha generado, en principio creo, porque ya digo, no ha habido ninguna orden de persecución, él ha estado retuiteando, quien sea, ha estado retuiteando mensajes, ha estado poniendo mensajes en redes sociales constantemente, hasta la fecha de la... Si se ha retirado ha sido motu propio, nadie lo ha obligado a irse. Mm, Y de hecho ahí queda un poco el desamparo con el que han quedado sus seguidores. Lo que sí que ha ocurrido, claro, lo que sí que ha ocurrido son que ha habido gente que en su nombre sí que ha generado actos ilegales. ya, pero el Hasta el propio punto. QAnon no. Bueno, claro, ya de eso No, vamos a hablar. O sea, claro, él es un inductor. Pues depende, porque él va inventando una amenaza
a partir de la cual hay gente que reacciona. La cuestión es, ¿hay proporción entre la amenaza que él se inventa? Porque él dice, no, aquí hay unos enemigos ocultos. Sí, Y hay unos que cogen un fusil y dicen, vamos contra los enemigos ocultos. Hay claro. una proporción en lo que uno dice, ¿no? Porque entraría dentro de la libertad de expresión, aunque sea inventada, pero entra dentro de lo que es la libertad de expresión, a la desproporción de que alguien actúe violentamente en función Claro, claro. de esa especulación, de esa especulación. Sí, no, Por es eso que digo que yo creo que es difícil. para una democracia es peligroso, digamos, acusar a alguien por escribir mensajes crípticos, decir, no, está induciendo al odio y tal, tiene que haber una conexión más directa, porque si no, entonces, imagínate, cualquiera puede ser acusado de inducir al odio con cualquier frase críptica que se escriba. Yo te preguntaba lo de que si ha violado o no la ley, porque bueno, a mí lo que me parece es que si se ha violado la ley, entonces las autoridades de Estados Unidos sí pueden emitir una orden a ese foro de decir revelen la identidad de ese tipo. Pero claro, si no lo han hecho, debe ser porque ningún juez le ha querido poner el cascabel al gato y decir, no, este hombre ha violado una ley hasta ahora. Quiero Sí, sí que te hablarte, digo, adelante. sí que te digo que lo que ha ocurrido es que sí que ha preocupado mucho la conducta que podían tener los seguidores. Bueno, De hecho, claro, el FBI lo ha catalogado como un tipo de terrorismo interior. Es decir, en un informe que hace, creo que es a comienzos del año pasado, si no recuerdo mal, hace justo antes de la pandemia, el FBI emite un informe sobre las amenazas que están ahora mismo en el horizonte más inmediato de Estados Unidos. Amenazas, claro, que tienen que ver con el FBI, con amenazas de desorden público, de tipo terrorista y tal. Y entonces, por primera vez, metió a QAnon como realmente una amenaza en ciernes. Evidentemente, ¿por qué? Y además ponía un caso que no había salido a la luz pública, y es que en Springfield, me parece que fue, en el Capitolio de Springfield detuvieron a una persona que iba con un vehículo cargado de explosivos. Y parece ser que iba a atentar, no se sabe si en el propio Capitolio, en una de las estatuas que había allí, o a lo mejor en otros. Y el caso es que el FBI lo detuvo. Y luego se han ido multiplicando a lo largo de los últimos años diferentes incidentes con particulares, seguidores de QAnon, que de alguna forma compraban todas las teorías de QAnon o directamente decían que era QAnon el que les inspiraba, que han cometido diferentes delitos. Por ejemplo, te cuento, madres que no tenían la custodia de sus hijos, habían perdido la custodia de sus hijos y esos hijos habían quedado en manos de los servicios sociales y ellas raptaron a sus propios hijos porque decían que, claro, que si lo cedían a la administración, como la administración estaba llena de pedófilos, pues iba a entrar dentro de lo que era el circuito de pedastras de la administración. Casos de intentos de atropellos. Una persona, por ejemplo, también, una persona que además ha tenido reiterados incidentes, se metió, por ejemplo, era una fábrica de cemento que decía que esa fábrica de cemento también tenía que ver con cuestiones también que se hacían ahí, determinados tipos de rituales. Y luego lo iba retransmitiendo en directo a través de la red, no recuerdo si Facebook o alguna de estas, ¿no? Y en otra ocasión robó unos bidones, esta misma persona robó unos bidones de agua que los utilizaba una ONG para asistir a todo lo que son los inmigrantes que están atravesando la frontera desde México. Y que en esa travesía que tienen por el desierto, pues esta ONG les asiste para que no se deshidraten. Bueno, pues esta persona robó los bidones de agua y empezó a retransmitir por internet y mostró cómo los iba rajando y vaciándolos de líquido y decía que era porque efectivamente esto formaba parte de una trama en la cual estaba Soros financiando, este famoso multimillonario, Hmm. financiando todo este tipo de ONGs, ¿no? O sea que estos casos sí que se han ido acumulando y digamos que la autoridad, hasta donde yo conozco, sí que se ha preocupado hasta el punto de que los ha etiquetado como una forma de terrorismo interno y de amenaza a tener en cuenta. Bueno, pero en esos casos, digamos que hay hechos materiales ya, pero Quanon, te pregunto, Quanon hasta ahora no ha escrito en el foro, vayan y hagan tal acción, o ocupen el Capitolio, o ataquen a esos inmigrantes mexicanos, o saquen a sus niños de las guarderías. Hasta ahora no ha llegado a eso. O sea, lo único que ha hecho es, digamos, como la idea abstracta matriz de que hay toda una conspiración y el resto se deriva de ese mensaje original. Es así, ¿no? Sí, pero utiliza consignas, ¿no? Por ejemplo, habla de la tormenta, de tiene que llegar la tormenta, es decir, utiliza un lenguaje belicista, a veces incluso determinadas frases o imágenes o vídeos que tienen que ver con películas épicas. Entonces, sí que se ha ido rodeando de una retórica belicista que lo que llamaba era evidentemente a la agitación. De hecho, se ha hablado de que él tenía su ejército digital
El problema es que cuando se pasa de un ejército virtual, un ejército cibernético, a algunos que quieren llevar eso que están viendo en el mundo virtual, lo quieren llevar a la realidad, ¿no? Y eso es lo Claro. que ha ocurrido. En estos casos que te comentaba, que son bastantes, ¿eh? Te puedo hablar de 20, 20 y tantos incidentes en diferentes puntos Mm, de Estados Unidos. Y lo que más le preocupaba también a las autoridades, incidentes que no estaban conectados entre sí. O sea, las personas no se conocían entre sí. Entonces eso genera un escenario policéntrico en el cual, claro, no sabes por dónde te puede venir la amenaza, ¿no? Muy de lobos solitarios. Y no sabes realmente la capacidad de daño que puede hacer un solo individuo. Porque si tú tienes la comunidad localizada, bueno, pues más o menos puedes establecer como una especie de perímetro de control. Pero cuando te das cuenta que tienes 20, 25 casos en la costa este y en la costa oeste, y de perfiles absolutamente distintos, desde personas con dinero o clase media a prácticamente pues lo que llaman ahí un poco, ¿no?, la escoria blanca, ¿no?, de todo esto, mm. pues te encuentras con que realmente es una situación que si sigue creciendo, y estamos hablando de que el conocimiento de las teorías de Quanon en un momento dado en Estados Unidos, antes de, ahora ya lo conoce todo el mundo, a partir de lo del Capitol, pero antes lo llegó a conocer, las estadísticas que yo conocía eran en torno al 77% de la población, antes de lo que fue las elecciones, sabía, le sonaba el tema de Quanon, y un 33% daba credibilidad a muchas de las cosas que decía Quanon, Mm. que siempre, bueno, mezclaba, como digo, mentiras y verdades, ¿no? Entonces eso, claro, que genera un caldo de cultivo que si se sabe activar psicológicamente, pues puede generar, como digo, unos disturbios bastante, bastante importantes y además, como digo, en diferentes puntos. Claro, bueno, lo que pasa es que yo insisto, y como tú dices, esto va a ser un tremendo dilema de ahora en adelante con el tema de la libertad de expresión, porque es que muchos de esos argumentos que yo te escucho decir y que me parecen bastante razonables, alguien también los podría aplicar a las películas de Schwarzenegger. O sea, cualquier loco puede salir a matar y, ajá, pero le va a echar la culpa a Schwarzenegger de haber Totalmente. inspirado a esa gente. Entonces, claro, no son comparables los casos, porque con lo de No, Quanon hay toda una organización detrás, es verdad. Pero yo creo que alguien que defienda una filosofía, digamos, más liberal va a decir, "Oh, cuidado con eso, porque si un país como Estados Unidos o España está basado en un orden liberal donde se permite la libertad de expresión, tenemos que estar muy seguros antes de la censura, ¿no? Y antes de, digamos, de intervenir. totalmente, Sí, adelante. totalmente de acuerdo. No, por ejemplo, aquí en España tuvimos hace muchos años un asesinato que hecho por se denominaba entonces el asesino del juego de rol. Fue cuando se pusieron de moda los juegos de rol Hmm, y este fue una persona que, si no recuerdo mal, con una katana, pues mató a una serie de personas que eran transeúntes. No los conocía de nada, pero entraba dentro de un poco de su juego de rol. Entonces, enseguida hubo ya una parte de la opinión pública, digamos así, o de la opinión publicada, que empezó a estigmatizar los juegos de rol. hmm, Igual que en su momento, en Estados Unidos, con todo lo que fue el denominado pánico satánico, hmm. pues aprovechó también para estigmatizar, por ejemplo, el rock, Sí, el heavy ¿no? Como metal. que era rock satánico, exactamente, el heavy metal, ¿no? Hmm, Entonces, claro, como tú dices, hay que tener mucho cuidado y no que también hay muchos que aprovechando el río revuelto, hmm. pues tratan de obtener una ganancia y decir, bueno, pues ahora es nuestra oportunidad para cercenar determinadas libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Sí. claro. Bueno, cuéntame un poquito de esto de la pedofilia, porque obviamente no es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una conspiranoia en torno a un cabal de supuestos pedófilos e incluso es que la acusación de pedofilia tiene tanto impacto de pánico en la gente que quien quiera sembrar el caos fácilmente puede acudir a ella. Y las fantasías de que llega un hombre y agarra a un montón de niños y los pone a hacer cosas abominables, eso va desde hace muchos siglos. Yo pienso, por ejemplo, en la Edad Media, Gilles de Rais, ese famoso supuesto asesino Ujú. en serie en Francia. Bueno, hoy se discute si de verdad el tipo era o no era pedófilo, porque puede ser que haya sido todo un pánico moral que se apoderó de las aldeas en Francia y lo acusaron a él. Eso es una cosa que los historiadores todavía no tienen tan clara. Y en la historia de Estados Unidos, más recientemente, ya tú lo mencionaste, ¿no? Toda esta cosa de el pánico de crímenes satánicos que hubo en los 80, ¿no? Con aquella famosa, hay una película del caso McMartin, creo que se llama, que supuestamente a niños en las guarderías se los llevaban a sótanos y tipos con capuchas negras sacaban cuchillos, entonces mataban animales y les hacían toda clase de abominaciones a los niños y tal.
Y bueno, luego se descubrió que todo esto era invento de los niños por bien sea hipnosis inducida, que le hacían preguntas inducidas, que eso, una investigación policial jamás debe hacer eso, pero también la forma en que los medios alentaron estas cosas. Entonces, a mí lo que me interesa, Juanjo, que me comentes aquí es, ¿qué tiene la pedofilia que la hace Bueno, tan común en estas cosas de conspiranoia? O sea, ¿por qué la pedofilia y no otras cosas como, por ejemplo, qué sé yo, el canibalismo o la corrupción? O sea, ¿por qué la pedofilia llega tan profundamente a la mente del conspiranoico? a ver, yo creo que el caso de el impacto que puede tener la pedofilia en Estados Unidos quizás no lo tenga en otros países, ¿eh? Yo no sé si, por ejemplo, una conspiración pensada en esos términos de pedofilia, con uno de sus puntales argumentales en la pedofilia, por ejemplo, en España, realmente como que cuajaría. Yo creo que por sí sola no. Ahora mismo, no lo sé, habría que meterle otros ingredientes. En el caso de Estados Unidos, yo creo que se ha revitalizado justo por lo que tú decías, porque existía el precedente del pánico satánico que ocurrió en los 80. Eh, Aparte de ese precedente histórico, pero bueno, vuelvo ahora al tema. ¿Por qué en los años 80 en Estados Unidos ocurre una cosa que es lo que se denomina la mayoría moral? Que es cuando se empiezan a unir diferentes iglesias evangélicas a Ah, crear un frente político, se Hay, convierten en actores políticos. hay quien dice que ni eran mayorías ni eran morales. Bueno, La exactamente. minoría inmoral. Pero la cuestión es que ellos querían serlo, ellos querían serlo, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Hacia dónde apuntaban, la ambición que tenían. Y lo Sí. cierto es que funcionaron como un auténtico frente político, es decir, pasaron de ser Estados Unidos, que es un país eh, donde desde sus orígenes ha funcionado como un mercado religioso, en el que en principio el Estado, sobre el papel, es un Estado laico. La única sacralidad que en principio debería tener Estados Unidos, y ellos así lo defienden, es la sacralidad de las leyes, ¿no? De la Constitución. Es la religión que une a todos los ciudadanos. Por eso también han generado una ritualidad en torno a la bandera, al himno, que es casi una especie de religión laica, ¿no? Un poco, es una contradicción en términos, Mm. pero es realmente el cemento que permite unir una masa tan heterogénea de población, porque es un país de reciente creación, comparado por ejemplo, los europeos, y luego encima de aluvión, donde haya llegado muchísima gente y encima ha llegado buscando como la tierra prometida, es decir, la manera que ellos tenían de formar, de plasmar su utopía. Entonces, por eso han llegado tantos líderes religiosos, tantas comunidades de diferente tipo, y entonces ellos lo que han creado ha sido un mercado religioso donde en principio cualquiera puede mantener su religión. ¿Y qué es lo que ocurre? Que siempre se han mantenido, al principio se han mantenido un poco en esa línea, aunque siempre la religión es un factor importante en lo político. Pero en este momento, en los años 80, se genera ese intento de mayoría moral, un poco también para contrarrestar lo que entienden es una decadencia en la moral pública, la moral social, a partir de todo lo que ha sido la New Age, todos los movimientos de liberación, todo también, por ejemplo, las reivindicaciones de las minorías, que te empiezan a tener también un papel político que antes no tenían. Entonces hay sectores de la población que se sienten amenazados, que piensan que su forma de vida está cambiando. Coincide también con la crisis del petróleo, es decir, también hay una crisis económica que hace que determinadas personas que viven de una determinada manera pierden ese poder y ante eso tratan de buscar qué es lo que está pasando y se produce ese rearme moral. Y claro, una de las cosas donde se piensa que ocurre esa especie de decadencia o de perversión de las costumbres es en el entorno de las familias. Los años 80 y los años 70 empiezan a surgir, incluso aunque sea anecdótico, pero surgen las iglesias satánicas, ¿no? Es decir, Mm. Alton LaVey, todo este tipo de cosas. Y como digo, Sí, hay pero algunos que ellos piensan, nunca tuvieron nada que ver con pedofilia. Es decir, nada, los percibieron como tales, pero a decir verdad, en realidad no tenía nada que ver con ellos. nada, por eso digo que se crea un pánico, ese pánico moral, Mm. que es un pánico absolutamente ficticio. Como tú señalabas, hay una base de gente que sirve como caja de resonancia, auténticos altavoces del pánico satánico, que son todo este movimiento también evangélico, bueno, y católico, que les viene muy bien. Y ahí es donde se va, y luego también, incluso las actitudes que solo han reconocido luego los psiquiatras de determinadas técnicas mal utilizadas, como la regresión hipnótica, que generó también toda una auténtica ficción, como tú señalabas, es que hubo es que estamos hablando, claro, no podemos hacernos una idea, pero hubo un montón de juicios. Es Mm. decir, las acusaciones de los niños o de los padres acabaron con procesamientos de profesores o de tutores de los niños. Y algunos tuvieron condena. Es más, recuerdo un caso de una guardería o de un colegio de primaria
que se llegó a hacer una excavación arqueológica en busca de los túneles. O sea, eso, que para que eso se le dé una orden administrativa, tiene que haber una autoridad que realmente dé credibilidad a que eso es posible, que realmente pueda haber unos sótanos donde se están produciendo ese tipo de rituales estrambóticos, ¿no? Esos rituales sanguinarios en torno al diablo. Bueno, pues eso ocurrió en Estados Unidos. Entonces, por eso digo que yo creo que es una sociedad que está muy sensibilizada con esta cuestión de la pedofilia, con esa defensa un poco también de la familia. Y en el caso, por ejemplo, de Trump, hay que tener en cuenta que Trump, dentro de lo que sea su fórmula de éxito, ha sido muy interesante cómo se ha arropado también del fundamentalismo cristiano. Ahí tenemos que tener en cuenta, él se ha ido construyendo, yo creo que una especie de mito en torno a Trump, que él ha vendido una imagen determinada, de una serie de valores como el individuo que se ha hecho a sí mismo, el individuo, el triunfador, el ejemplo máximo de lo que es el sueño americano, y en ese sentido ha fascinado a mucha gente que se ha identificado como él y diciendo yo también lo puedo ser, pero hay una cosa que él difícilmente podía persuadir a la gente, ¿no? Y era, por ejemplo, de sus convicciones religiosas. Porque él fue, por ejemplo, claro, originalmente él estaba a favor del aborto. Hace años él se Sí. reivindicó a favor del No, aborto. no, y no iba a la Entonces, iglesia. bueno, y el trato que tiene con las mujeres, es decir, Mm, como ejemplo de padre familiar, pues deja bastante que desear, mm, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cómo ha tratado de contrarrestar ese déficit que tiene de cara a la imagen pública, ¿no? Ese déficit moral? Colocando un buen vicepresidente que es un fundamentalista cristiano, que es Mike mm, Pence. mm. Este hombre ha demostrado ser una persona que incluso cuando él fue gobernador de Indiana, llegó a hacer unas leyes que se las tuvieron que tirar porque eran anticonstitucionales, en las cuales, apelando a la libertad religiosa de cada cual, consentía que los dueños de determinados comercios impidieran el paso o no atendieran a población gay. Mm. Entonces, perfectamente decía, no, no, si usted tiene unas determinadas convicciones religiosas, los homosexuales aquí en su comercio no tienen por qué entrar. Claro, eso evidentemente se lo eliminaron. Y también otra serie de leyes que quiso imponer. Entonces, él ha demostrado que es un buen cristiano. Y entonces, en ese tándem, Trump con Pence consiguió ganarse a gran parte de la comunidad, que es a los que hacen esa interpretación de la teoría de la conspiración que va hacia la pedofilia y que va hacia el satanismo. Porque ya te digo que luego hay otra masa de la población que lo de la pedofilia y lo del satanismo no se lo cree, pero sí que se lo cree, sí que se cree todo el tema del estado profundo, que eso sí que es una constante más transversal. Lo otro a lo mejor es más minoritario. Bueno, háblame un poco de ese estado profundo, porque, mira, esto de que un cabal de actores de Hollywood o los Clinton se meten en un túnel a rendirle culto al diablo con, con capuchas negras y tal, invocando cantos en latín al revés, como la misa negra, porque hay que decir una cosa, o sea, tú dices, no, esto en España no cuajaría tanto, porque y yo estoy de acuerdo contigo, pero esto de Estados Unidos tampoco es que yo creo que es un invento de los 80. O sea, los gringos tuvieron la persecución de las brujas de Salem. Europa, no España, pero la Uh Europa del -huh. norte sí tuvo una gran masa de persecución y las acusaciones eran muy parecidas, que las mujeres en los grandes aquelarres entregaban niños al diablo y tal, y hacían toda clase de abominaciones. Entonces, yo, pareciera más bien que Cubano lo que hace es recoger todo este legado. Yo no sé qué tan consciente está Q de que estas cosas existen y él deliberadamente las agarró y las incorporó. Pero si no estuvo muy consciente, por lo menos en su inconsciente colectivo, sí está esa idea de que todas estas tradiciones están, ¿no? Pero claro, todo eso suena tremendamente absurdo a personas así inteligentes como tú o como cualquier otro, ¿no? Pero ya con la cosa del estado profundo, ahí digamos, o sea, yo no es que vaya a defender esto, pero si a mí me preguntas, yo le daría más grado de plausibilidad, porque porque tú me has dicho que Quanon, el gran coco es el comunismo, ¿no? Y entonces en ese sentido es un movimiento de derecha. Pero yo, por ejemplo, que como lo puedes notar por mi acento, vengo de América Latina. En América Latina a nosotros siempre nos metieron el cuento conspiranoico desde la izquierda de que las grandes corporaciones son las que verdaderamente dominan el mundo, ¿no? Y entonces que los gobiernos cada vez pierden más soberanía, que realmente es un cabal de empresarios y por lo general le suelen adscribir una etnicidad muy específica, que es el ser judíos, y George Soros pues es uno de esos, supongo, pero no es el único, son muchos más. Entonces, no es solamente desde la derecha, desde la izquierda también se ha dicho siempre, toda la vida, yo lo recuerdo, que hay el grupo Bilderberg
o tantos otros que son La empresarios, que son los, trilateral, sí. todos esos, que son los La- que mueven los hilos del poder. Y claro, si tú te pones a ver, eso no es tan distinto de los alegatos del Deep State. Y claro, a mí me han repetido esto tantas veces que yo no sé si en verdad el grupo Bilderberg se reúne a decidir cuánto va a aumentar la bolsa y a decidir qué país se va a invadir. Yo estoy por saber si eso es así. Pero a mí siempre me plantearon eso como con mayor plausibilidad que el cuento ese de ritos satánicos y tal. Entonces, lo que te quiero preguntar aquí es, ¿hay por lo menos más plausibilidad en lo que QAnon dice respecto al Deep State? O sea, yo hasta ahora no he visto ninguna evidencia de que ese Deep State exista, pero me parece más plausible que lo de los satánicos. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Claro, es que, a ver, las conspiraciones, las teorías de la conspiración lo que tratan es como decimos, es como cuando tú disparas con una escopeta de perdigones, ¿no? En vez de tener una bala, tienes muchas y sabes que cuanto más ofrezcas en la teoría de la conspiración, a más público vas a llegar, ¿no? Estás ampliando un poco tu clientela porque a unos te van a creer la faceta satánica, a otros les va a preocupar la pedofilia, a otros les va a preocupar la inmigración, porque eso va a acabar con la población blanca o van a venir aquí a quitarte tu trabajo, y otros te van a comprar diferentes cosas, ¿no? Entonces, lo que hacen es, las teorías de la conspiración meten una oferta muy amplia. No importa en muchas ocasiones que el mensaje sea contradictorio, porque la lógica de la contradicción aquí no funciona bien. Es Hmm, como pasa en el pensamiento mágico religioso, ¿no? hmm, La contradicción en un pensamiento mágico religioso no es incompatible con la verdad. A diferencia de lo que ocurre en filosofía, hmm. tú puedes tener pensamientos contradictorios porque piensas, Tranquilamente. claro, pero por una razón además, porque piensas que te estás enfrentando a un enemigo o un misterio tan grande que no es fácil encontrar una sola respuesta, sino que puede haber la respuesta, la solución puede venir por diferentes sitios, ¿no? Entonces, en el caso este que estamos comentando, habría diferentes niveles. Por eso digo que QAnon ha tocado muchas teclas, ha dejado también que otros interpreten, que es la mejor también manera en la que tú tienes de arriesgar poco, porque cuanto más abstracto sea, pues tú deja es como que te dejas querer y que otros pongan en tus labios lo que ellos quieran. Y entonces aquí el tema del estado profundo tiene que ver con una percepción que hay en Estados Unidos, que es una percepción de cómo funciona la política, pero bueno, también ahora mismo las democracias, estamos asistiendo a un periodo que a mí me preocupa bastante, me recuerda bastante al periodo de entreguerras, de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en cuanto que se están cuestionando un poco qué es lo que ocurre, si hay déficit de representación, la llegada de determinados movimientos que están polarizando, de determinados partidos políticos que se denominan pues, los populistas, tanto a un lado como a otro. Hay el problema de la tensión entre las identidades y los globalismos. Bueno, tenemos bastantes problemas últimamente en cuanto a esto, ¿no? Y luego también la propia política se ha convertido en un gran teatro que llega también a los propios ciudadanos, ¿no? Que no se sienten muy bien representados por esto, ¿no? Entonces, en Estados Unidos esa sensación ya venía desde antiguo y es cuando surge esta denominación, ese eslogan, que no es de Trump, que ya venía desde los años 80, de drenar el pantano, de limpiar la ciénaga. Y eso tiene que ver por cómo se estaban haciendo las cosas en el Capitolio, ¿no? por ejemplarizarlo ahí. Hay un documental muy bueno de HBO que se llama justamente así, Drenar el Pantano, donde siguen durante 24 horas al día a varios senadores y congresistas de Trump y le siguen en el día a día. Y está muy bien, es un documental muy bueno donde te explica realmente por qué Trump puede llegar hoy día a seguir, a pesar de todo lo que podemos contar, de que, por ejemplo, el New York Times, que ha estado siguiéndole en todas sus declaraciones públicas, ha llegado a cuantificar no sé cuántas miles de mentiras contrastadas que ha pronunciado en sus tweets y tal. A pesar de todo eso, ha sacado 70 y tantos, 74 millones de votos. Entonces, claro, se tiene que tener una explicación. La gente normalmente no va a votar en contra de sus intereses, Hmm, ¿no? Y entonces aquí lo que ocurre con esta idea del Estado profundo es que hay una parte de la opinión pública que entiende que realmente el Capitolio es un mercado persa. Y además aquí, claro, es así, además es muy interesante porque yo tampoco conocía el detalle, en este documental viene muy bien explicado. Estas personas, estos de Trump, que vienen además como outsider, o sea, realmente como el propio Trump, es un antisistema, pues esto es muy interesante, el discurso que él ha creado, es decir, la fórmula Trump para llegar al poder, es muy interesante, la narrativa que ha forjado a su alrededor, muy interesante, porque también aquí, por ejemplo, en Europa la estamos viendo.
Y aquí, por ejemplo, en el Capitolio te encuentras con que los senadores en cuanto llegan se ponen en manos del partido y si alguien quiere tener, por ejemplo, una cena con un senador o con un congresista, eso tiene una tarifa que la pone Claro, el partido. claro. Bueno, es el lobby que siempre ha existido. O sea, Exacto. y las grandes industrias, el petróleo, todos esos son los que están detrás de eso, ¿no? Claro, y por ejemplo, pues tienen las actas, ¿cómo se llaman? Los comités de acción política, Hmm, que son estas organizaciones dentro de los partidos donde te das cuenta que realmente las comisiones de donde se están forjando las leyes no dependen tanto del debate, de la argumentación, sino que dependen de la capacidad que tengan de captar fondos económicos. O sea, realmente la impresión que te da es que son recaudadores o que gran parte de su labor política consiste en recaudar fondos de diferentes organizaciones, hmm, no tanto a beneficio propio como a beneficio del partido. Y una sí. parte del día se lo tienen que pasar llamando por teléfono, captando fondos. Entonces, ha habido un grupo dentro del movimiento Trump que lo que ha estado haciendo es enfrentándose a esto. Fíjate que incluso lo llegan a llamar, que es muy representativo, y eso explica también, en parte, por qué se ha producido el asalto al Capitolio. Porque, claro, a mí una cosa que me chocaba mucho era cómo es posible que gente que se considera patriota, los genuinos patriotas, que tratan de recuperar lo que es un poco los ideales de los padres fundadores, cómo es posible que asalten la catedral, el templo máximo de la Constitución, ¿no? De esa sacralidad laica que comentábamos. Hmm. Bueno, pues es que resulta que entre el grupo de los Trump llamaban al Capitolio la estrella de la muerte, en jerga de Star Wars. Ya, ya. Claro, y a Pelosi la llamaban Darth Vader. Bueno, pero fíjate, es interesante, ¿no? Porque al principio tú me dices, no, esto es un grupo de extrema derecha, y claro que lo es, pero en Star Wars, Darth Vader es digamos, la mano derecha del emperador, y Luke Skywalker es un guerrillero, es algo así como el Che Guevara. Entonces, uno aquí puede ver diciendo, bueno, pero un momento, la gente seguidora de Trump se piensa a sí mismo como un guerrillero que se está enfrentando a un gran imperio, y en ese sentido ya ahí no están de derecha, o sea, es un revoltijo entre ideas de muy de extrema derecha, pero también muy de extrema izquierda, ¿no? Y por eso yo te decía Claro. al principio que las descripciones que tú me estabas dando era como que esto es una gran licuadora que mete ideas de ambos extremos y bueno, ahí suelta algo, pues, y con sus contradicciones y todo. Sí, 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 claro. Es que justamente había gente cuando han salido las imágenes del Capitolio, ya te digo que a mí me sorprendió un poco la falta, y eso también yo creo que fue un exceso de confianza por parte de las autoridades, de la policía, un exceso de confianza pensar que, bueno, si estas personas son patriotas, ¿cómo van a saltar el Capitolio, ¿no? Mm, Si son los genuinos, los que al contrario vendrían a proteger la institución. Lo que no contaban era que realmente es decir, había mucha gente que dentro de esa manifestación que sí que trató de impedir el asalto al Capitolio, y se ve en las imágenes. Hubo gente que prácticamente iba pues a un carnaval, como también se pudo ver, ¿no? Pues disfrazados de sí, ya búfalo, hablaremos, otros. quiero hablar los últimos 10 minutos Ah, sobre eso. perfecto, Termina la perfecto. idea para No, que pues eso. saltemos ese tema. Exacto, pues entonces lo que pasa es que sí que había una gente que sí que pensaba que iba a hacer una revolución. Y de hecho Mm, había alguno que las imágenes se ve que que decían, quitaron las mascarillas y si os quitéis la mascarilla veréis cómo huele a mierda, en el sentido de que estaban llegando a la ciénaga. Entonces, se ha degradado tanto la imagen que se tiene de las instituciones que eso es una idea compartida tanto, digamos, por la ciudadanía, con independencia de que sea demócrata o republicana. Entienden que la política se tiene que hacer de otra determinada manera, que hay una serie de vicios y de perversión dentro de la forma en la que se hace la política en Washington, y eso ha calado en todo el mundo. Ha Es calado que en todo el mundo, ¿no? el mensaje anticorrupción en un país donde hay percepción de corrupción es un mensaje muy poderoso. Y yo te lo digo por Venezuela. Ujú. Si tú escuchabas a Chávez, hasta cierto punto se parecían algunas de las cosas que dice Quanon, porque Chávez era muy conspiranoico también. Claro, era un conspiranoico de izquierda, pero conspiranoico al fin, y también era el mismo revoltijo de contradicciones, pero también de carisma. Y realmente lo que lo condujo al poder no eran tanto ideales revolucionarios y tal, eso vino después, pero al principio el gran mensaje de él era la anticorrupción. Y no es solamente Venezuela o Estados Unidos, yo estoy seguro que en España, todos estos nuevos partidos, Podemos, por ejemplo, o Vox, ambos, los dos, porque los dos son de Ujú. los extremos, en buena medida la gran plataforma de ellos es la anticorrupción frente al PP y al PSOE, el bipartidismo de siempre, que obviamente son los que reciben a los lobistas en sus oficinas y tal.
Y en otros países también. En la India, por ejemplo, hasta cierto punto Narendra Modi también llegó con esta plataforma de la anticorrupción. Entonces, claro, aquí no hay que subestimar el poder de QAnon, porque, y yo sí estoy de acuerdo contigo en que si son 70 millones de personas las que están, no que forman parte de QAnon, pero las que votaron por Trump, es porque sí hay una percepción de que ese sistema está corrupto y algo hay que hacer. Y entonces, más bien, yo lo que le diría a los americanos, coño, mírense en ese espejo, o sea, ya les dieron un aviso, hagan lo posible por, digamos, combatir la corrupción de forma más legítima para que no vengan estas masas a querer tomarse la justicia por sus manos. Juanjo, antes de irnos, porque ya casi llevamos una hora y no quiero tomar más de tu tiempo, pero quiero que me comentes, si puedes, sobre este personaje que apareció la otra vez. Ajá. Sí, Que el este es Jack Angelic, sí. la estrella del show, el hombre este de los cuernos. ¿Qué sabemos de él? Y bueno, cómo, yo supongo que él es como un microcosmos de todo cubano, o sea, porque todo lo que hay en esa cabeza, dentro de esos cuernos, me imagino que también las hay en todas las otras cabezas. Entonces, ¿qué sabemos de él? ¿Cómo alguien llega a ese nivel de ridículo o de compromiso con una causa? O sea, ¿qué sabemos de este hombre? Y bueno, ¿qué nos dice ese hombre sobre el perfil general del seguidor de QAnon? Bueno, yo no sé si él es muy representativo, porque evidentemente es muy pintoresco, hasta el punto de que, claro, finalmente también ha atrapado todos los objetivos de las cámaras, obviamente, ¿no? Mm, Él se define como, él parece que de profesión es un actor, lo cual no significa que aquí esté actuando, sino que parece que es un convencido de las ideas que defiende, y quizás también por esa faceta de actor, pues sabe transmitir mejor que otros creyentes, ¿no?, en las teorías de QAnon. Él se defiende, él se presenta a sí mismo también como un portavoz o un mensajero de QAnon. Él se ha autoelegido con su propia misión de que tiene que difundir esa verdad a todo el mundo. Él afirma que tiene también una especie como de poderes psíquicos, porque el atuendo que lleva es un atuendo de chamán. Él se mm, define como un chamán, entonces por eso él se viste con esa cabellera y esos cuernos de búfalo, ujú. porque realmente él quiere volver un poco a ese carácter, ¿no?, entre lo natural y lo sobrenatural, ¿no?, moviéndose un poco ahí, que es justo también un poco como son estas teorías conspiranoicas, ¿no? De hecho, hay un concepto que ahora mismo se está defendiendo dentro del mundo académico para tratar de, como ahora mismo las conspiraciones, las teorías de las conspiraciones están tan extendidas, funcionan en muchas ocasiones como sustituto de las religiones tradicionales. Entonces se ha acuñado el término de conspiritualidad, que sería, claro, porque para muchas personas lo que hemos estado comentando, esto de fuerzas ocultas que actúan, que no sé qué, es una retórica muy similar a las religiones que Sí. conocemos. No, y sirve Y aquí además sí, de aglutinante, o sea, a la gente va junta a la iglesia, pues la gente va junta a la reunión de QAnon. pero la forma, incluso desde un punto de vista de cosmovisión, claro, son poderes ocultos que, mira, te voy a poner un ejemplo que ha ocurrido aquí en España recientemente, ¿no? Para que veas, cuando una persona está muy imbuida en estas teorías de la conspiración, el prisma con el que mira la realidad tiene que ver con todas esas teorías. Te pongo un caso. Aquí hace unos días hemos tenido una nevada enorme, Mm, que prácticamente, bueno, como nunca habíamos tenido, creo que en torno a los años 60 había sido, bueno, ha sido tremenda, tremenda. Se llama Filomena la nevada. Bueno, pues resulta que esta nevada ha provocado un fenómeno a las 24 horas, un fenómeno de conspiración. Si miras por internet, luego ya por curiosidad, verás que ha habido gente que ha empezado a hacer bolas de nieve, a pelmazarlas, coger un mechero, y cuando cogía el mechero, se daban cuenta de que la nieve no goteaba y se quedaba todo con hollín, se quedaba todo tiznado de negro. ujú. Y decían que además olía como a plástico. La conclusión era que evidentemente esa nieve era nieve artificial, nos estaban envenenando, y eso era una versión 2.0 de los chemtrails, de estas Ah, famosas sí, estelas lo de del aire, condensación de los aviones y con, tal. con las que nos fumigan. Bueno, pues esto, verás por internet, en 24 horas empezaron a proliferar vídeos de gente absolutamente convencida. Yo estuve en varios foros viendo cómo debatían 15, 20 personas muy seriamente, diciendo que realmente eso es así. Y a mí lo que me llama la atención, por eso te digo cómo se produce el salto, porque una cosa es pasar de una determinada creencia que uno pueda tener, una determinada duda, una determinada incertidumbre, a dar el salto a la conspiración. A veces la frontera es muy pequeña. Lo que ocurre, por ejemplo, en este caso es que eso es un fenómeno físico conocido. Yo no lo conocía, pero me puse a mirar por internet, ¿no? Y vi qué es lo que pasaba. Y es que es un fenómeno que tú, al parecer, cuando haces eso,
como la nieve no es exactamente hielo, que son cristalitos de hielo, cuando tú pones una llama, se genera un efecto que se llama sublimación, es decir, pasa del sólido al vapor. Entonces, por eso no gotea. Y luego, como está tan apelmazado, la propia llama del mechero, digamos que es una llama sucia, genera hollín. Bueno, pues esto que es un fenómeno físico, hay gente que en lugar de quedarse con, oye, yo no conozco todo lo que ocurre en el mundo de la física, pego el salto a la teoría de la conspiración y confirmo además, con una prueba, además, empírica que tú puedes hacer en tu propia casa, confirmo que efectivamente los que entran están aquí, que hay una organización oculta que genera todo eso. Pues ese es el nivel, ¿no? O sea, esas son las coordenadas mentales, los parámetros, el equipamiento interpretativo con el que nos terminamos dotando en algunas ocasiones y al final todo encaja. Mm. Pues con estas teorías ocurre lo mismo, ¿no? Y este personaje que tú dices ha captado un poco esto, pero hay muchos niveles dentro de la conspiración. O sea, ya te digo, en QAnon hay gente que puede tener determinados argumentos que entran dentro de lo que estábamos comentando aquí, de lo razonable, o de, bueno, que puede estar un poquito más en el extremo, y luego casos ya tan extravagantes como él, que es una especie de portavoz. Pero hay un lenguaje de fondo, una retórica, que es una retórica mágico-religiosa, Mm. y que utiliza todos esos mismos parámetros, ¿no? La idea del QAnon de la garganta profunda, es como el profeta, ¿no? Mm. Que te cuenta algo. Los poderes del bien y del mal. O sea, Trump se le dibujaba en los memes, las consignas, como un auténtico cruzado. Era un cruzado y encima, con todo Sí. un apoyo evangélico, tú también habrás visto los cultos, ¿no?, evangélicos, cómo han rezado por él. Mm. Cómo se han hecho plegarias a favor de él, ¿no? O sea, que ha sido colocado realmente como un mensajero de Dios y que bueno, mira, el propio cartel lo tienes ahí también, de que Dios ganará y tal. Entonces, al final es un poco todo esto, ¿no? Y Tú- entonces eso es muy difícil, por eso digo que se habla de conspiritualidad, porque en algunas ocasiones la conspiración sustituye a las creencias religiosas porque opera de la misma forma. Absolutamente. No, por ejemplo, pienso en España, lo del contubernio judeo-masónico de Franco, bueno, y era la gran cruzada, bueno, contra el comunismo, contra los masones, contra los judíos, y ahí todo está mezclado también, la conspiranoia con la religión, efectivamente. Ahora que hablo de masones, ya para cerrarnos, ya para irnos, Juanjo, eh, tú sabes que, yo no sé si tú conoces este caso, a finales del siglo XX, empezó a correr el rumor de que los masones estaban en Francia, no en España, en Francia, estaban participando en rituales de niños que sacrificaban y tal, muy parecido a lo de cubano, ¿no? Y entonces también como Q, había un tipo que se llamaba Leo Taxil, que era el que daba estas informaciones y las fue soltando por años. Incluso el Papa de aquella época incluso denunció a los masones y decía que el Estado tenía que intervenir y desbandar a esas organizaciones a finales del siglo XIX porque estaban participando en ritos satánicos y tal, y que este informante era la mayor evidencia. Y a los años este informante salió diciendo, no, todo eso era mentira, todo eso era un truco que yo les hice a ustedes y me estoy riendo de ustedes en su cara. ¿Tú crees que eso puede llegar a ocurrir con QAnon? ¿Esto puede ser un chiste? Yo creo que algo, yo no sé muy bien, a ver, yo no sé exactamente con qué intención pudo empezar. De hecho, ha habido quien lo ha estado asociando con un determinado grupo que se llamaba Q, un grupo de artistas italianos que llegaron a hacer una novela. Era un grupo de artistas alternativos que también un poco para ir en contra de lo que eran las modas y cómo estaba un poco también el mercado cultural en Italia, trataron de crear también una especie de revulsivo. Entonces hicieron como una especie de novela también de época, que este movimiento Q, y además ellos también decían que tenían que intoxicar a través de los medios de comunicación, para de alguna forma llevar el sistema al extremo y de esa forma, a partir de una especie de catarsis, y a partir de ese momento provocar una regeneración. Entonces no se sabe, y se llamaban además así Q. Entonces no se sabe si a lo mejor aquí ha estado copiando también este sistema, pero lo cierto es que a lo mejor fue una ocurrencia simplemente de estos creadores del foro para animar precisamente el foro, para captar usuarios, pero evidentemente el fenómeno ha ido mucho más lejos. Lo que pasa es que han sabido leer muy bien, porque fíjate lo que te digo, o sea, Q no sirvió para que Trump llegara a la Casa Blanca. Hmm. Q nace después, cuando él ya está allí. Entonces, lo único ha servido es como para reforzarle, por ejemplo, convertir en un momento dado a Trump en una víctima, Hmm. porque con todas estas teorías de la conspiración, cuando Trump fracasaba en alguna iniciativa política, ahí estaba QAnon para justificar por qué había sido ese fracaso y para decir, no os preocupéis, el plan sigue adelante. Esto simplemente es que estamos
dando un rodeo, pero o es un paso hacia atrás para coger más impulso. Entonces siempre estaba ahí ayudando, consolando a los que en un momento dado se podían sentir más o menos desamparados, ¿no? Y luego hay una cuestión que sí que me gustaría comentarte, de, que tú lo has dicho muy bien, ¿no? Cómo está cambiando un poco la política. Y es algo que ocurre en Estados Unidos, que está ocurriendo también aquí en España, que bueno, en Europa, y es, están cambiando los ejes políticos de izquierda y derecha, y Trump eso lo ha hecho muy bien. Trump maneja el tema del deep state, es una manera de decir los de arriba y los de abajo. Y es la manera de hacer que ya no nos miremos en por izquierdas y derechas, sino que miremos quiénes están arriba, quiénes están abajo. Y es una forma también de hacer enemigos transversales. Aquí en España, por ejemplo, ocurrió, tú lo comentabas, con el caso de Podemos. Podemos introduce una nueva jerga, que es hablar de la casta. Y en la casta mete a los partidos tradicionales, el PSOE y el PP, y a esas fuerzas que ya están ahí dentro del sistema, y ellos son los que vienen fuera del sistema. Entonces Trump, siendo un millonario que ha sido hijo del sistema, se presenta a sí mismo como un antisistema, ¿no? Como una especie de infante terrible. Sí, Claro, es que es así. sí. Hijo de millonarios, pero se presenta como la plasmación del sueño americano, del hombre que ha tenido bancarrotas, pero ha sabido superarse a sí mismo, que supuestamente empieza de la nada, pero su padre es millonario y le da $1 millón para empezar, así yo también me gustaría hacerme a mí mismo, con todos los contactos que ya tenía su padre. Pero Sí, bueno, él vende esa imagen y eso en una parte de la población cala porque es la imagen del triunfador, ¿no? Entonces, cuando tú rompes los esquemas tradicionales de política, tienes que imponer otras nuevas coordenadas para controlar la realidad política. Y él, por eso digo, en esa fórmula Trump lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que cuaje, además de que también es cierto que en su mandato no ha tenido malas cifras económicas, todo lo contrario, ha seguido un poco la tendencia económica de Obama, ha reducido el paro a mínimos históricos y no ha puesto ningún problema. Entonces, eso también hace que tú veas que, oye, aunque a lo mejor no compras todo el mensaje completo de Trump, pero hay una buena parte que dices, oye, pues al fin y al cabo funciona, ¿no? Entonces, por eso hay que hablar de que son 70 millones. 70 millones no podemos pensar que solamente son iletrados, que no saben nada, población marginal, tipos como el que vemos aquí con los cuernos. Claro, hay de todo, ¿no? Y hay muchísimos actores con muchísimos intereses y Quanon es solamente una parte que puede explicar un segmento de todo lo que ha sabido movilizar Trump. claro. Bueno, Sánchez Oro, Juanjo, muy agradecido por toda esta gran información que me has dado y espero poder volver a hablar contigo en un futuro sobre otro de estos temas. Siempre te sigo en La Rosa de los Vientos y algunos de tus libros que he leído y bueno, te admiro mucho. Así que enhorabuena y gracias por esta ilustración tan buena que nos has dado. Muchas gracias a ti, un placer, ya a tu disposición cuando quieras. Claro que sí. Adiós.